Bienvenidos mis queridos amantes del café. Hoy les traigo un video, como siempre lo digo, no tiene desperdicio, pero es que este santo me lo han pedido hace muchísimo tiempo. Este santo lo conoce todo el mundo. El video que te traigo hoy, de verdad, te va a dejar con la boca abierta, porque lo que aquí vas a entender, lo que aquí vas a saber de este santo, no lo habías escuchado antes nunca. Por eso yo te invito a que te quedes hasta el final conmigo y descubramos juntos la vida de este santo. Imagínate, tanto así que yo te aseguro, de verdad te lo aseguro, que al terminar este video, ni tu vida, ni la misa, ni tus dolores físicos volverán a ser lo mismo. Queridos amantes del café, agarremos nuestra tacita, pongámonos cómodos porque ya comenzamos. Bienvenidos al Rincón de los Santos. En este espacio en donde tu café te activa y tu santo te cautiva. Yo soy Corina Sánchez y esto es Cafeando con tu Santo. Agarra tu café y comenzamos. Hoy no nos hemos reunido solo para hablar de un hombre de fe. Hoy nos sentamos a la mesa con alguien que vivió en la frontera exacta entre este mundo y el cielo. Imaginen por un segundo que el Dios que es puro amor, ese Dios que es la luz absoluta, decide de repente escribir su pasión en tu propio cuerpo. ¿Tú qué harías? Esto no lo hace con palabras. Esto lo hace con llagas. No lo hace por castigo, sino como el beso más desgarrador que un alma puede recibir. Muchos han escuchado sobre los milagros del Padre Pío, sobre ese aroma de rosas y violetas que trastocaban las leyes de lo racional y aparecían donde no había flores. Pero pocos se atreven a entrar en la soledad de su celda, ahí donde el amor se convertía en cielo, ahí donde el amor se convertía en un incendio que le quemaba los huesos. ¿Por qué el cielo eligió romper a un humilde fraile para convertirlo en un altar vivo? Vamos a descubrir por qué el amor de verdad siempre tiene forma de cruz y por qué esa cruz es la mayor historia de amor que jamás se ha contado. Para entender al gigante que es el Padre Pío, hay que mirar a ese niño. Todo comenzó en un pueblo pequeño llamado Pietrelcina en 1887. Francesco Forgioni no era niño común. A sus 5 años ya experimentaba apariciones de la Virgen María y de su ángel de la guarda. Y a sus 15 años decidió que su vida no pertenecía a este mundo. Al ver a un fraile capuchino, su padre tuvo que emigrar a los Estados Unidos para pagar sus estudios. El 6 de enero de 1903, Francesco entra al noviciado en Morconi. Allí nace Fray Pío. Su salud era muy frágil. Los médicos no entendían cómo sus fiebres eran tan altas, de 48 grados centígrados, que cualquiera no les hubiera aguantado. Esto venía de una fuerza espiritual. El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote, pero su forma de celebrar la misa rompió todos los esquemas. Y aquí vamos a entrar a ese misterio que solo el Padre Pío vivía. Y nos quiere invitar y nos va a explicar qué es lo que realmente pasaba cuando él celebraba misa. Sus misas no duraban 30 minutos. El Padre Pío se quedaba en éxtasis frente al altar. Las madrugadas en San Giovanni Rotondo nunca eran silenciosas. Eran apenas las 3 de la mañana y bajo el frío cortante de los montes del Gárgano, una multitud ya aguardaba en vigilia. No buscaban un espectáculo, buscaban ser testigos de un misterio que era todo un enigma. Cuando las pesadas puertas de la iglesia finalmente se abrían, el silencio
se volvía tan denso que se podía escuchar el roce de los rosarios entre los dedos de los fieles. Entonces aparecía él. El Padre Pío caminaba hacia el altar con una lentitud que dolía. No era la debilidad de la edad, sino el peso de algo invisible. Sus manos ocultaban bajo mitones oscuros que apenas lograban contener el rastro de la sangre. Se aferraban a los ornamentos. Al llegar al pie del altar, se despojaba de los guantes. Los que estaban en las primeras filas contenían el aliento. Las llagas en sus palmas eran rubíes vivos, heridas abiertas que parecían palpitar en cada oración. La misa no transcurría como en cualquier otra parroquia. Allí el tiempo se detenía. Lo que habitualmente tomaba minutos, con él se transformaba en una eternidad, en éxtasis. El Padre Pío no decía las palabras. Parecían arrancarse del alma del Padre Pío durante el prefacio y el canon. Su rostro se transfiguraba, la palidez se volvía extrema y el sudor perleaba su frente, mientras su mirada se perdía en un punto más allá del pan y el vino. Estaba viendo algo que nadie más podía ver. El momento culminante era la consagración. El mundo entero dejaba de existir. Durante 10, 15, a veces 20 minutos, el Padre Pío permanecía inmóvil, elevando la hostia con manos temblorosas. Sus ojos se llenaban de lágrimas y su cuerpo se encorvaba, como si estuviera cargando físicamente el madero de la cruz. No era un sacerdote recordando un sacrificio antiguo. Era un hombre viviendo la crucifixión en su propia carne, aquí y ahora. Los presentes no se movían. Hombres curtidos por el campo y mujeres de ciudad lloraban en silencio, contagiados por una atmósfera de recogimiento absoluto. No había espacio para la distracción. Asistir a su misa era, para muchos, como estar de pie en el Calvario hace 2000 años. Al finalizar, tras casi 2 horas de una tensión mística insoportable, el Padre Pío regresaba a la sacristía con el rostro exhausto, casi vacío. La multitud conmovida y renovada lo recibía con una veneración que rozaba la desesperación, intentando apenas rozar su hábito o recibir una mirada de esos ojos que acababan de contemplar la eternidad. Se marchaban en silencio, con la certeza de que por un momento el cielo había bajado a la tierra en aquel pequeño rincón de Italia. Nuevamente me he puesto chinita al compartir con ustedes esto que vivía el Padre Pío. Si a nosotros con solo escucharlo hace que nos brinque el corazón y que a mí se me corte la voz, imagínense a los que estuvieron presentes en una sola de sus homilías. Esto, como imaginarán, destacaba la furia de sus superiores. Los presionaba, les pedían que fuera más rápido, pero él no podía apurar al cielo. Mientras el mundo corría, él sangraba en el altar. Y en medio de todo ese agotamiento, él sostenía algo entre sus manos. Sí, un rosario, como el que yo sostengo ahora. Él decía que el rosario no era un simple rezo, sino el arma más poderosa contra el infierno. Hay una anécdota que me gustaría compartir con todos ustedes y que los dejará con la boca abierta y sin palabras. Se descubrió que era capaz de rezar más de 30 o 40 rosarios completos al día. ¿Cómo lo hacía? Él vivía en una oración continua. Para él, soltar el rosario era como soltar la espada en media batalla. El Padre Pío sabía que el dolor del alma también necesitaba alivio en el cuerpo. Por eso, sin tener un solo centavo y en medio de la pobreza absoluta de la posguerra, construyó el Hogar para el Alivio del Sufrimiento, un hospital que fue inaugurado en 1956 y que hoy
es uno de los hospitales más avanzados del mundo. Él decía, en cada enfermo está Jesús sufriendo. Esa misma misión mística de ver a Cristo en el que sufre es lo que motivó décadas más tarde a la Madre Teresa de Calcuta en las calles de la India. Ambos entendieron que no puedes amar a Dios si no tocas la carne herida de tu hermano. De hecho, ¿saben qué? Si quieren profundizar en ese amor radical de los pobres, tenemos un video que se los dejaremos por aquí o por acá, en el Rincón de los Santos, y los invitamos de todo corazón a que vayan a verlo al terminar este capítulo del Padre Pío. Les aseguro que les cambiará su perspectiva. Sigamos con la historia del Padre Pío, que ya estoy encarrilado. Ahora vamos a mirar esa parte que ustedes conocen y que a muchos nos ayuda cuando vamos a ir a la confesión. El confesionario era su campo de batalla. Él no lo veía como un trámite, sino como el tribunal de la misericordia. Tenía el don de la cardionosis, leía los corazones. Si alguien ocultaba un pecado, él se lo recordaba con precisión asombrosa. A veces era un poquito rudo, gritaba, se enfurecía, azotaba las manos. Sí, porque sentía que esa personita necesitaba una sacudida. No les faltaba al respeto, no era para faltar de amor. Era una sacudida para salvarles sus almas. Y hoy les pregunto, si estuvieran frente al Padre Pío, ¿cómo se sentirían? Yo creo que no intentarían guardarse nada para ustedes, ¿verdad? Entenderían que hay que sacarlo todo. Él sentía el peso de sus pecados en sus propias llagas. Por eso no permitía que nadie se acercara a Dios con mentiras. Y aquí hay algo que vamos a contar que tiene que ver de su intimidad. Escuchen, en su celda la lucha era física contra el demonio, al que llamaba Barba Blue. Los frailes escuchaban golpes, ruidos, cadenas y no entendían qué era lo que sucedía. Pero él nos dejó una enseñanza magistral. El demonio es como un perro encadenado. Su consejo era claro. El perro puede ladrar, puede saltar y parecer aterrador, pero solo tiene un límite, su cadena. Mientras tú no te acerques a la tentación, mientras no cruces esa línea por tu propia voluntad, él puede hacer todo el ruido que quiera, pero jamás podrá morderte. El secreto es no dialogar con el perro, sino mantenerse a salvo y lejos de él en la oración. Vámonos ahora a 1947. Un joven sacerdote polaco llamado Karol Wojtyła, el futuro Juan Pablo II, San Juan Pablo II, viajó a verlo. Ya era popular. El Padre Pío leyó su futuro y le reveló que llegaría a lo más alto de la iglesia y que habría sangre en su camino. Wojtyła le preguntó qué herida le dolía más. Eso, miren, nadie se había atrevido. Y el Padre Pío le confesó un secreto que nadie sabía hasta el momento. La llaga del hombro, le dijo, la que Cristo recibió al momento de estar cargando la cruz. Ese joven polaco sería quien décadas más tarde lo elevaría a las alturas frente a la multitud más grande que jamás se había visto en Roma, dándole el título de santidad. ¿Se han dado cuenta que hemos hablado de sus estigmas? Hemos hablado de que él podría saber qué tenías en tu corazón cuando te ibas a confesar. Al principio les comenté que tenía fiebres muy altas que ningún cuerpo humano podría resistir. Y eso no es lo único. Les voy a dar un resumen de los estigmas, de los dones que el Padre Pío tenía. El Padre Pío es probablemente uno de los santos con mayor cantidad de fenómenos místicos documentados en la historia de la Iglesia Católica.
Estos dones no eran solo curiosidades, sino herramientas que, según la Iglesia Católica, usaba para la conversión de las almas. Y aquí comenzamos. 1. Los estigmas o estigmatización. El Padre Pío recibió las 5 llagas de Cristo en manos, pies y costado, de forma visible. Se detalla que los tuvo durante exactamente 50 años y desaparecieron sin dejar cicatriz justo antes de morir. 2. La bilocación. La capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Muchísimas anécdotas existen de cuando alguien lo veía en un lado y él estaba en el convento orando. Imagínense, bilocación. 3. La cardionosis, la lectura de las almas. El Padre Pío podría leer todo lo que traías en tu interior, sobre todo al momento de la confesión. Podía incluso decirte que estabas ocultando algo y él te ayudaba a que lo sacaras, que lo exteriorizaras para salvar tu alma. 4. Osmogénesis, el olor a santidad. Aquí también infinidad de personas comentaban que al estar junto a él, él emanaba un olor a flores, a rosas, a violeta, incienso, lirios, a flores, inclusive cuando no había nada de eso a su alrededor. Imagínense. 5. Hipertermia mística, porque sus fiebres llegaban a grados que el cuerpo humano no podría mantener, 48-49 grados centígrados. Esto superaba cualquier ciencia. 6. Don de profecía. Esa capacidad de predecir eventos futuros, por ejemplo, lo que pasó con el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. 7. Abstinencia y vigilia prolongada. Se habla de que él podría pasar días y días sin alimento físico, solo se alimentaba de la Eucaristía. Y también dormía poquísimo, 1 a 2 horas eran suficientes para que aguantara todo el día. 8. Discernimiento de espíritus, que era la capacidad de distinguir si un fenómeno era de origen divino o un estratagema del demonio. El Padre Pío afirmaba tener combates físicos con el demonio, o con el diablo, o Barbablú, como él le llamaba. ¿Se dan cuenta que su fama no es por simpatizar con él? Es porque él también dio su sí al dolor y a la obediencia, mostrando que se puede ser feliz y vivir en alegría aunque nuestros corazones nos duelan o nuestro físico esté ardiendo también el del dolor. Y también aquí no podían faltar esos 3 consejos de oro del Padre Pío. Por favor, agarren su libretita, tomen nota porque son consejos muy, muy prácticos. Consejo número 1. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es una forma de orgullo porque crees que tú puedes resolver lo que solo Dios controla. Al preocuparte, bloqueas la gracia. Suelta el control y deja que Dios sea Dios. Consejo número 2. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. No es un monólogo aburrido, es el oxígeno del alma. Si sientes que la puerta está cerrada, no dejes de golpear. Insiste amorosamente, es lo que mueve la mano de Dios. Consejo número 3. Busca a Dios en los libros, pero encuéntralo en la oración. El conocimiento nos da conceptos, pero solo la oración nos da ese abrazo que necesitamos de Dios. La vida de este gigante se resume en Gálatas 6:17. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y así hemos llegado al final de esta maravillosa vida del Padre Pío. Yo les quiero dar las gracias, pero antes quisiera preguntarles, ¿ya sabías todo esto? ¿Sabían lo de los estigmas? Por favor, coméntame aquí. Quizá hayas recibido un milagro del Padre Pío. Compártelo con todos los amantes del café. Pónganme aquí sus comentarios que yo los leo todos. Y si sienten que este video le puede ser útil a alguien que necesite conocer al Padre Pío, por favor no duden en compartirlo
Esto hace que lleguemos a más y más personas del mundo entero y que sigamos con este tipo de historias aquí en el Rincón de los Santos. Yo les agradezco muchísimo de corazón. Mi nombre es Corina Sánchez y me despido con nuestro cafecito. Nos vemos hasta la próxima semana. Salud.